Un medio de pago internacional es un instrumento cifrado en una moneda extranjera, convertible o no convertible, que es aceptada por el vendedor como suficiente para satisfacer la deuda del comprador. Las transacciones comerciales internacionales están condicionadas en lo referente a las formas de pago, según las garantías que el comprador ofrezca al vendedor. En ocasiones existe un conocimiento previo entre las partes, en otras deben contarse con otros factores condicionantes del buen fin de la operación. Los principales factores a tener en cuenta para elegir el medio de pago más adecuado en cada operación son la confianza, el riesgo y el costo. La diferencia entre el riesgo que implica un sistema de pago respecto a otro se obtiene en función a la magnitud del compromiso asumido por los bancos en su intervención, y esta misma intervención determina el mayor o menor costo de una forma de pago en relación con las otras. Medios de pago locales son aquellos pagos o compras de un producto o un servicio en el territorio nacional. Se dividen en cuatro. El primero es el dinero en efectivo. Dinero en forma de moneda o papel que se utiliza para realizar pagos y que por lo tanto no están en los bancos. Cheques. Es un documento utilizado como medio de pago por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que pague la cantidad establecida a otra persona o otra empresa. Pagos electrónicos. Realizan las transferencias de dinero entre comprador y vendedor en una acción de compraventa electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambas. Transferencia. Es la operación por la que una persona o entidad da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe con cargo a una cuenta suya una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o a la cuenta de otra empresa. Indicaciones al concluir una transacción de compra-venta internacional. Primero, se deben fijar y acordar el medio de pago a utilizar. Pueden ser cheques personales, cheque bancario, orden de pago simple, pago documentario o remesas. Condiciones de entrega y calidad de la mercancía. Se debe comprobar que la mercancía es la que se pidió, que está en buena calidad y está en la fecha prevista. Y por último, fijar la responsabilidad de cada parte dependiendo del medio de pago antes mencionado. ¿De qué depende la elección del medio de pago más apropiado? Depende del cómo se negocie, de las costumbres y costos que se enfrente el comprador, de las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador, de la confianza entre las dos partes, de los riesgos que ambos quieren asumir, del tipo o bien de servicio a comercializar. Deberá primero considerar los siguientes aspectos para el tipo de cambio: la información con la que cuenta sobre el importador y su país, los costos y requisitos de los medios de pago y su posición de negociación frente al importador. En lo que requiere a información del importador y de su país, evalúan dos aspectos. Primero, los dos aspectos: antecedentes comerciales y financieros del importador. Este es un aspecto crucial en la determinación del medio de pago más conveniente para el exportador. Su función es del económico financiero y a su confiabilidad y reputación internacional. Los bancos disponen de un sistema de inteligencia comercial y financiera como a nivel internacional y centrales de riesgo. Otro podría ser el entorno económico del país del importador, donde el exportador debe tener una visión general sobre el panorama económico y político del marco legal del país del importador. Determinan en última instancia la posibilidad de obtener el pago por la exportación en forma inicialmente deseada. En otro está lo que son los costos y requisitos que implican la utilización de los distintos medios de pago internacionales. Ahora en la actualidad existe una cantidad considerable de bancos comerciales que brindan servicios vinculados a operaciones de exportación, donde nos dice que el exportador debería comprar la utilización determinando el banco en función a costos, finalmente por disponibilidad y excesos de servicios de productos vinculados en medio de pagos internacionales. Se tiene que analizar una serie de factores como el plazo de cobro, la situación económica y política del país del comprador, el tipo de cambio, el nivel de confianza entre el importador y el exportador, y se tiene que buscar seguridad entre las transacciones comerciales.
Entre los pagos que son más utilizados está el orden de pago, donde nos dice que el comprador autoriza a su banco a abonar una determinada cantidad de dinero a su proveedor una vez que haya recibido la mercancía. En otro está lo que son los cheques, que pueden ser personales o bancarios. A partir del momento que el exportador recibe este documento, ya tiene garantías, que puede ser el papel, que es un cheque, para reclamar un posible impago. Es decir, que ya tiene pruebas por si alguno de los dos no puede pagar la mercancía que ya se mandó. También está las remesas, es el equivalente a la letra de cambio, lo que se supone que el pago se puede hacer a plazo de 30, 60 o 90 días. El pago que produce en el momento de retirar la mercancía. Y también está la carta de crédito. Este método es uno de los más caros, pero más seguro para las pequeñas y medianas empresas. Consiste en un acuerdo entre el comprador y el vendedor en el que un banco es el intermediario. Los objetivos para la elección del medio de pago son analizar los riesgos antes de hacer las transacciones, conocer los medios de pago internacional, porque existen varios, pero hay algunos que nos ayudan un poco más al momento de transferir la mercancía. Estudiar el papel de las garantías internacionales, que son los 5 terms, y conocer alternativas de financiación. Los factores que inciden en la elección del medio de pago o cobro está lo que es con respecto al exportador y con respecto al importador. Entre ellos está lo que es la confianza, que es la sensación que tienen las dos partes contratantes, en donde el importador y el exportador, de que la otra parte va a cumplir sus obligaciones contractuales fielmente. Otro factor es el riesgo, que es la valoración de las probabilidades que existen de que la operación no finalice siguiendo condiciones acordadas. Dentro de ellas está otro, que son las comerciales, que implican que el importador no llegue a liquidar la operación o que lo haga con retrasos. También está los financieros, que es el caso de riesgo del tipo de interés. Hola, hablaremos de aspectos relevantes a considerar en la compra y venta internacional. Dentro de este tema desglosaremos 6 aspectos relevantes. El primero es usos y costumbres. ¿Por qué usos y costumbres? Porque al momento de exportar nosotros debemos saber qué uso le dan a lo que estamos exportando y cuáles son las costumbres de ese país para poder nosotros innovar, o en este caso saber o cómo va a estar, hacia quién va dirigido nuestro producto. La segunda son legislaciones distintas. Las legislaciones distintas son las normas que rigen al país al que vamos a mandar nosotros la mercancía, para poder nosotros entablar una buena negociación. Idioma diferente. Es importante que al momento de nosotros hacer un contrato de compra-venta tengamos la oportunidad de hacer hincapié en este punto, para que, dadas las circunstancias, los representantes legales puedan llegar a un acuerdo. Y citando un ejemplo, si nosotros exportáramos a un país americano y nosotros en este caso manejamos el idioma español, nuestros representantes legales deben de ponerse de acuerdo para saber en qué idioma se va a establecer un contrato internacional. Otro punto sería la distancia geográfica. ¿Qué distancia existe entre el punto de exportación a la llegada de la mercancía, que en este caso sería al importador? Esto nos sirve mucho para saber qué tipo de Incoterm vamos a utilizar. Las homologaciones. Las homologaciones son todas aquellas leyes que son muy similares al país de origen. Vamos a utilizar las homologaciones. Las homologaciones son todas aquellas leyes que son muy similares al país de origen. Vamos a utilizar las homologaciones. Las homologaciones son todas aquellas leyes que son muy similares al país de origen. Vamos a utilizar las homologaciones. Las homologaciones son todas aquellas leyes que son muy similares al país de origen. Vamos a utilizar las homologaciones. Las homologaciones
son todas aquellas leyes que son muy similares al país de origen. Ahora hablaremos de los riesgos en la compra-venta internacional. Citaremos 3 riesgos en la compra-venta internacional: el riesgo comercial, el riesgo político y el riesgo de tipo de cambio. Empezaremos con el riesgo comercial. Citaremos ejemplos para definir un riesgo comercial. Un riesgo comercial sería que surja un accidente con la mercancía y el comprador no quiere asumir los gastos. 2. Que se exporte un producto perecedero y no se trate con las medidas correspondientes. En riesgo país citaremos el ejemplo de guerra entre países y también que existan barreras arancelarias para poder exportar. Un riesgo sería que se desplome la moneda o que exista devaluación y también que existan barreras arancelarias para poder exportar. Un riesgo sería que se desplome la moneda o que exista devaluación y también que existan barreras arancelarias para poder exportar. Un riesgo sería... Ahora hablaremos del contrato de compra-venta internacional. ¿Qué es el contrato de compra-venta internacional? Es un acto mediante el cual el vendedor se obliga a transferir al comprador la propiedad de un bien a cambio de un precio. El contrato de compra-venta internacional cuenta con 9 elementos. El primero se define el comprador y el vendedor. El segundo es el producto. El tercero las cantidades. El cuarto es el precio. El quinto son las condiciones de pago. El sexto son las garantías. El séptimo son las condiciones de expedición. El octavo es la validez y terminamos con los aspectos legales. Desmenuzaremos cada una de las cláusulas con las que cuenta el contrato. La primera cláusula se define cuál es el objeto del contrato, en la que marca cuáles son las condiciones con las que debe de cumplir la mercancía, la cantidad, la calidad y especificaciones. La segunda es el precio de la mercancía de la cual se va a exportar. La tercera son las condiciones de entrega. En las condiciones de entrega debemos utilizar un Incoterm y debemos de saber hasta dónde llegan los riesgos y seguros del comprador y del exportador. En la cuarta se hace referencia a los tiempos de entrega. Esto depende del Incoterm que hayas utilizado. La quinta es la forma de entrega. El vendedor se obliga a hacer entrega de la mercancía en tiempo y lugar señalado. Como ya lo habíamos dicho, esto depende del Incoterm que se vaya a utilizar. La sexta son inspecciones de los bienes. Las partes convienen la inspección de la mercancía y en qué punto se hará dicha inspección. La séptima son las condiciones de pago. El comprador se obliga al cumplimiento del pago del precio estipulado en esta cláusula bajo la modalidad, y en este caso nosotros debemos señalar en qué tipo de modalidad vamos a requerir el pago. Si es a corto, a mediano o a largo plazo. También quién va a cubrir los gastos bancarios y en qué condiciones especiales vamos a vender. Octava, el vendedor deberá cumplir con la presentación de los siguientes documentos, que son los pedimentos, la factura comercial y el conocimiento de transporte. Cláusula novena. Resolución de contrato. Las partes podrán resolver el presente contrato si se produce el incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en este mismo. Décima. Responsabilidad de demora. Esto solo en caso de que haya sido modificado el tiempo de entrega. 11ª. Ley aplicable. Las partes acuerdan que la ley para las obligaciones estipuladas presente contrato será de, y ahí debemos señalar el país de la ley aplicable. La 12ª son la resolución de controversias. Para los efectos del presente contrato, las partes contrastantes señalan como sus domicilios los mencionados en la primera parte. Esto es firmado por el comprador y por el vendedor. Y es así como se desglosa un contrato de compraventa internacional, el cual nos sirve para fijar las diversas controversias que pudieran surgir en un acuerdo comercial. Los factores que condicionan la elección de un medio de pago u otras operaciones comerciales internacionales dependen de
La confianza. Esta es la sensación que tienen las partes contratantes, importador y exportador, de que la otra parte va a cumplir sus obligaciones contractuales fielmente. En este sentido, podemos decir que el importador confía plenamente en el exportador cuando realiza el pago de la mercancía. Otra más son las garantías. Estos son los contratos y cláusulas que hay dentro de ellos, mientras que los costos dependen de la logística empleada, las comisiones bancarias y el tipo de cambio. Por último, la operatividad es qué y cómo va a ser. La utilización de los Incoterms en los medios de pago internacionales. Como ya sabemos, los Incoterms son términos utilizados en el comercio internacional. Representa un término universal que define una transacción entre el importador y exportador de los derechos y obligaciones de cada parte. Su utilización es determinar la forma de pago para la empresa. Define las obligaciones y los derechos de ambas partes. Pueden abarcar cualquier forma de pago y contextualizar los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio exterior, tanto para recibir o efectuar los pagos en transacciones internacionales. Los medios de pago internacionales deben elegirse en función de su complejidad para operar con otros países, es decir, qué tan eficaces son, la distancia geográfica, la logística que se empleará, las barreras lingüísticas y culturales. Se debe de adaptar a las ideologías del país importador, como también a la adaptación de su lengua. Las legislaciones internas e internacionales. Estas son las leyes y normas del país importador. Bueno, nosotros vamos a hablar de medios de pagos internacionales, los cuales consisten en cheque personal o bancario, transferencias, remesas de letra simple, remesas documentarias al contado, carta de crédito documentaria con pago al contado, carta de crédito documentaria. Comenzamos por el cheque personal. El cheque personal es un tipo de letra de cambio de pago simple a favor de una persona física o jurídica emitida por el librador con cargo a los fondos que tiene depositados en una institución bancaria. ¿Quién es el librador? El librador es la persona que emite el cheque como pago a un tercero. Además, es un medio de pago que requiere una elevada confianza entre ambas partes, así como el importador le da el cheque al exportador. El exportador se lo da a su banco de confianza para ver si se cuenta con los fondos necesarios. El banco de confianza del exportador le hace saber o notificar al banco del importador si sí cuenta con el fondo, ya que si cuenta con el fondo, el banco del importador se lo da al banco del exportador con visto bueno de que sí. Entonces, claramente, el exportador recibe el dinero. El exportador hace alusión al importador con término del contrato de que ya recibió el dinero que de transferencia. Se trata de uno de los medios de pagos más utilizados en el comercio exterior. El importador ordena a su banco que instituya a un segundo banco para que abone la cantidad del beneficiario. El importador paga a través de su entidad financiera al exportador. Puede realizarse en cualquier divisa convertible y cotizada en los mercados internacionales. En ocasiones se realiza el pago previo al envío de la mercancía. ¿Cómo se da esto? El importador y el exportador tienen que tener un acuerdo comercial de compra y venta. ¿Esto en qué consiste? El exportador envía la mercancía hacia el importador, ya que el importador tiene la mercancía, como se les dijo anteriormente. Este da emisión de transferencia bancaria a la entidad financiera donde está su cuenta. Esta entidad financiera emite la transferencia a favor del exportador a la entidad financiera del exportador. Esta hace que la entidad financiera del exportador abone a los fondos del exportador y a remesas de letra simple. Es un medio de pago por el cual el exportador entrega a su banco un documento financiero para que proceda con el cobro. A diferencia del resto de medios de pagos, en las remesas la iniciativa la toma el exportador para el cobro. Las entidades bancarias que intervienen se encargarán únicamente de gestionar el cobro para una cierta confianza entre el comprador y el vendedor, ya que el riesgo de cobro no está cubierta por el banco. Todo tiene sus riesgos. Se considera documentos financieros o a efectos de letras de cambio a pagarés, cheques recogidos en gestión de cobro
recibos financieros y otros documentos análogos. Cuando el importador no hace el pago de una remesa que no ha aceptado previamente, el exportador puede utilizar ese documento financiero aceptado para las reclamaciones ante la justicia competente. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de la remesa documentaria. La remesa documentaria es una orden del exportador al banco para que envíe al banco del importador documentos comerciales de la propiedad de la mercancía, acompañados de uno o varios efectos financieros, entregando los primeros contra pago o aceptación de los efectos. Una remesa documentaria es el modo en el que el banco del exportador envía al banco del importador documentos que avalen el envío de la mercancía y su autenticidad y propiedad de ella. Existen varios tipos de remesas documentarias. Una es la remesa documentaria de pago diferido, que como sabemos, pago diferido quiere decir pago en varias exhibiciones. Otro tipo de remesa documentaria es al contado, que como su nombre lo dice, su pago de esta es en una sola exhibición. A continuación voy a dar un ejemplo de una remesa documentaria. ¿Cuál es el proceso? Paso número 1. El exportador envía la mercancía al punto convenido con el importador. Eso es prácticamente el trato que están haciendo entre ellos. Paso número 2. El exportador reúne los documentos, gira una letra de cambio con vencimiento aplazado y le entrega, en este caso, a Bancomer, que es el banco del exportador. Bancomer se lo remite al banco del importador. En este caso el banco del importador sería Banamex. Paso número 3. Bancomer manda todo a Banamex. Paso número 4. Banamex recoge la aceptación de la letra de importación y lo devuelve a Bancomer ya aceptada. Paso número 5. Bancomer entrega la letra aceptada al exportador. Bueno, compañeros, les voy a hablar a continuación de la carta de crédito. La carta de crédito es un documento comercial que se utiliza actualmente en las negociaciones y transacciones del comercio internacional. Es un documento que otorga mucha seguridad al momento de hacer pagos en cuanto a esto se refiere. Voy a dar un breve ejemplo de cómo se utiliza o cómo funciona una carta de crédito. Paso número 1. El importador apertura una carta de crédito en un banco de su país. El importador, como sabemos, es el comprador, y al banco de su país donde apertura la carta de crédito se le conoce como emisor, porque él está emitiendo este documento. Paso número 2. El banco emisor le avisa al exportador que tiene una carta de crédito a su favor. El exportador es el vendedor. Paso número 3. El exportador envía la mercancía y con los documentos que avalen que él envió la mercancía, va a poder cobrar posteriormente su pago que el banco emisor le va a realizar. Cuando las mercancías llegan al país de origen del importador, el importador notifica al banco emisor y el banco emisor libera el pago al exportador. A continuación, voy a dar los ejemplos y tipos de cartas de créditos que existen. Existe la carta de crédito revocable, carta de crédito irrevocable, carta de crédito transferible, carta de crédito back-to-back, carta de crédito único y rotativo, carta de crédito stand-by, carta de crédito condicional, carta de crédito confirmado y carta de crédito no confirmado. Sus características de las cartas de crédito es que participa el banco emisor, el importador y el exportador. Sus funciones es dar seguridad al importador del envío de las mercancías y dar seguridad al exportador de su pago. Sus ventajas son el amparo de las mercancías, otorga seguridad al importador y al exportador y expande las ventas y las negociaciones entre distintas empresas a nivel mundial. Sus desventajas serían que es un método de pago que requiere de mucha documentación para poder certificar que las mercancías han sido enviadas y así no generar desconfianza entre ambas partes. A continuación voy a hacer un ejemplo. Un vendedor, un exportador,
está vendiendo aguacates en México y una empresa americana quiere adquirir ese producto, pero estas dos empresas nunca han tenido relaciones comerciales y las dos tienen dudas en cuanto al pago y envío de las mercancías, por lo que la empresa americana se contacta con la empresa mexicana y le dice que va a aperturar una carta de crédito en un banco estadounidense. Las dos empresas se ponen de acuerdo y la empresa norteamericana apertura dicha carta de crédito. El banco norteamericano que emitió esa carta es el banco emisor. El banco emisor notifica a la empresa mexicana que tiene el depósito del dinero por el equivalente a un tráiler de aguacates. La empresa mexicana posteriormente hace el envío de su tráiler de aguacates a su comprador, que sería el importador, y con los documentos que le expidan en la aduana los va a presentar en el banco, y una vez entregadas las mercancías en el destino, que sería Estados Unidos, en su bodega o punto convenido del importador, el banco emisor libera la carta de crédito y posteriormente la empresa mexicana puede hacer el cobro de dicha cantidad que importaba el camión de aguacates.